Hola a todos y a todas. En este primer vídeo de mi canal vamos a centrarnos en la figura de Gollum, un personaje clave en El Señor de los Anillos y en El Hobbit. Es un personaje que ha ganado mucha popularidad con el tiempo y en el que se ha visto una gran problemática, como son la división de su personalidad en dos, Sméagol por un lado y Gollum por otro. Pero antes de eso, me gustaría aclarar que el contenido que vamos a trabajar en este vídeo se basa sobre todo en la película, aunque también se han recogido ciertos matices de los libros que, pese a ser muy parecidos entre sí, hay pequeñas diferencias que hacen que la personalidad de Gollum cambie un poco. Además de esto, en este vídeo vamos a dividirlo en dos partes. Por un lado, vamos a trabajar con todo el contexto histórico de Gollum, toda la parte que transcurre tanto en El Hobbit como en El Señor del Anillo y todas aquellas cosas que nos van comentando poco a poco según las leyendas de los distintos personajes. Y por otro lado, al final del vídeo dedicaremos una parte a hacer una evaluación de las distintas problemáticas que presenta Gollum, que iremos comentando a lo largo de su historia y cómo podríamos trabajarlo en terapia. Sin más dilación, comenzamos. La historia de Gollum se divide en tres partes. Por un lado, todo el periodo de tiempo en el que convive con su familia y su primo de Aragorn en una aldea similar a la comarca. Un segundo periodo de tiempo en el que convive con el anillo durante 400 años en gruta y en cueva en la que se siente aislado. Y un tercer periodo de tiempo en el que transcurren todos los eventos del Señor del Anillo. Por lo tanto, vamos a empezar con esa primera etapa en la que convive con su familia de manera totalmente normal. En esta parte, Sméagol cuenta con una serie de factores protectores que luego perderá. ¿Qué son los factores protectores? Los factores protectores son una serie de factores que nos ayudan a lidiar y a enfrentarnos a los eventos que nos ocurren y a los estresores que van aconteciendo en nuestra vida. Por ejemplo, si durante un tiempo sufres un accidente y te sientes mal y te sientes agobiado por ese accidente y tal, una persona normal pues cuenta con una serie de factores que nos ayudan a que ese accidente que hemos tenido no nos afecte demasiado. Pues, por ejemplo, tener una familia que nos apoye, una casa, una seguridad, un trabajo o un hobby en el cual mantenernos ocupados, etc., ¿no? Sméagol en esa época de su vida tenía todo esto. Tenía una familia que lo quería, su primo, su abuela, como se menciona en los libros. También tenía un trabajo, un oficio en el que se dedicaba a trabajar en el campo. Y también tenía una seguridad, ¿no? Una casa, un hogar y un ambiente que era normal y tranquilo, el de cualquier persona normal. Sin embargo, tras un evento que ocurrirá cuando Gollum cumple 33 años y aún es Sméagol, se enfrentará a su primo por un anillo que se encuentran pescando. Este anillo resultará ser el anillo único, uno de los objetos más poderosos en el mundo del Señor de los Anillos, y que hará que tanto Aragorn como Sméagol pierdan los papeles y se enfrenten entre ellos, porque su poder de influencia es superior a cualquier otra cosa y hace que ambos quieran poseerlo sí o sí. Se enfrentarán entre ellos y al final Sméagol matará a su primo, ahogándolo. Esto será un evento muy importante en su vida que cambiará radicalmente todo lo que le ocurre después. Pero en la vida real, ¿qué habría ocurrido? ¿Cómo podría Sméagol haber matado a su primo, que en principio lo quería? Si quisiéramos analizarlo alejándonos de lo que es la influencia del anillo, ¿no? Sería un brote psicótico. Un brote psicótico es un acontecimiento que nos ocurre en el cual perdemos los papeles y hacemos cosas que normalmente no haríamos. No tiene por qué ser de carácter violento, como ocurre aquí, y eso es muy importante aclararlo. Muchos de los brotes psicóticos no tienen nada que ver con la violencia, pero sí es verdad que haríamos cosas que no nos sentiríamos cómodos haciendo normalmente. Sería desinhibirnos, ¿no? Y hacer cosas que son extrañas. Muchas de las veces que ocurren brotes psicóticos están relacionados con sustancias psicotrópicas en la vida real, o incluso con una predisposición a tenerlo, ¿no? También es importante que haya una serie de factores que hacen que ese brote psicótico se note antes de que ocurra, ¿no? Por ejemplo, comportamientos extraños más pequeños, que un discurso a la hora de hablar se vea alterado, etc. Serían pequeñas cosas que nos contarían, que nos demostrarían que puede ocurrir un brote psicótico. En la vida real no ocurre, es algo muy extraño y muy difícil, pero sin embargo en el episodio que ocurre con Gollum y su primo sí le ocurre, ¿no? Tendría ese brote psicótico, en este caso inducido por el anillo, que hace que se vuelva loco. ¿Qué ocurre en la historia? Que cuando Sméagol mata a su primo, oculta el cadáver, lo cual muestra su frialdad a la hora de hacerlo, ¿no? Y cómo ha cambiado su personalidad y cómo ya no quiere tanto a su primo para ocultarlo, y no se lo cuenta a nadie. Convive con su familia, pero el anillo le hace ser cada vez más maquiavélico, cada vez más travieso, más malo, y al final su familia o sospecha porque ha matado a su primo o por las otras razones, por los otros comportamientos de Sméagol, hace que Sméagol tenga que abandonar su casa y tenga que huir con el anillo, sintiéndose triste, abandonado y odiando a todos aquellos que le han querido alguna vez y que ahora le han traicionado. Una parte muy importante que hará que su vida cambie. Antes de comenzar con la segunda parte de la historia de Gollum,
vamos a centrarnos un poco en dos eventos muy importantes. Cuando el anillo y Gollum se encuentran, siendo aún Sméagol, se siente total y absolutamente atrapado. ¿Pero qué es el anillo? En el Senado del Anillo, el anillo es un objeto muy poderoso que crea Sauron, siendo un artilugio capaz de manipular a los demás y que pueda doblegarlos, y que él pueda ser el líder supremo de lo que es la Tierra Media. Sin embargo, cuando Sméagol encuentra el anillo, lo ve como un tesoro, como un bien muy preciado y al cual se entrega totalmente. ¿Cómo podemos objetivizar el anillo en la vida real? ¿En qué lo podemos transformar? Considero que el anillo en la vida real no sería más que una persona con la que Sméagol se encuentra y con la que se siente total y absolutamente atraído, tanto que se enamora perdidamente de ella o de él. En este caso, Sméagol se entrega a él a todo control, sin control alguno, es decir, se vuelve una persona total y absolutamente sumisa ante el anillo, siendo esta persona una persona dominante, que lo controla y que le hace hacer cosas que nunca hubiera hecho. Matar a su primo será la primera de ellas, pero hará otra serie de cosas que serán las razones por las cuales lo expulsan de su pueblo y tendrá que huir y alejarse de todo el mundo. Pese a ello, Sméagol adora al anillo y es muy feliz estando con él, porque es su bien apreciado, su tesoro, como lo indica muchas veces. Por lo tanto, él adorará tener esa relación con el anillo. En la vida real sería aquella persona que encuentra a alguien del cual se enamora perdidamente y abandona todo lo que tenía antes, abandona a sus amigos, a sus familiares, a su trabajo, a todas las aficiones que tenía, incluso abandona su seguridad, tener una casa, un hogar donde comer, dormir, etc. Lo abandona todo con tal de estar con esa persona. Así Sméagol se convertiría en un ermitaño solo para contentar al anillo, ¿no? Y tener a esa pareja que tanto admira y prefiere tener esa pareja y solo tenerla a ella o a él y en cambio abandonarlo todo lo demás. Y no le importa, aunque sienta tristeza, por supuesto, siente tristeza y rabia ante la pérdida de todos los seres que amaba, lo prefiere y vivirá así durante 400 años, como veremos ahora más adelante. Pero hay otra cosa que quisiera destacar antes de comenzar con la parte en la que Sméagol va a una cueva y vive durante 400 años allí. Y es el asesinato de su primo. ¿Se siente culpable Sméagol de matar a su primo? Evidentemente sí, lo pasa mal. De hecho, en la película se ve cómo su transformación, cómo se siente abandonado por toda la persona que quería, cómo le culpan por lo que ha hecho y cómo se siente muy triste. Y de hecho, tanto en la película como en los libros, justificará el asesinato diciendo que no le quiso dar su regalo y que le arrebataron su regalo y que él tenía que matar a su primo para devolverlo. No lo dice así, pero lo deja caer en varias ocasiones. Entonces él justifica lo que ocurrió, pero lo justifica porque sabe que estuvo mal y que no debería de haberlo hecho. Pero aún así él quiere darle la vuelta e intentar hacerle ver a la gente que no le quedó más remedio. Sin embargo, siente tristeza y rabia por lo que ha hecho, incluso parte de odio hacia sí mismo por comportarse así, pero lo oculta, lo esconde y lo esconderá tanto que solo saldrá en ciertas ocasiones cuando se enfrenta a él mismo, como veremos más en el futuro. Pero quiero dejar constancia de que él tiene emociones y se siente muy triste y muy mal por haber matado a su primo y por la serie de cosas que el anillo en cierto modo le obliga a hacer, de la cual él no es muy consciente. En esta segunda parte de la historia, Sméagol se alejará de todo aquello a lo que quería y de su pueblo y se irá a vivir a una gruta en la que poco a poco su cuerpo se irá transformando. Hay que aclarar que un hobbit no vive tanto tiempo, no vive entre 400 y 500 años, sino que vive en torno a la vida humana, 80, 100. Y entonces esto hará que su cuerpo se vaya deformando. El anillo le otorgará el poder de mantenerse vivo y de no morir, pues al anillo le interesa que haya un ser que lo proteja siempre, pero también le irá deformando y le irá transformando en lo que hoy conocemos como Gollum. Y aquí, en este periodo de tiempo, pasaremos de llamar a Sméagol a llamarle Gollum, como todo el mundo hace, porque su cuerpo va cambiando, pero también su personalidad. Hay una serie de factores que son muy negativos con lo que él convive durante mucho tiempo. Estos factores son una extrema soledad. Gollum no habla con nadie, ni se comunica con nadie durante este periodo de tiempo, y es más, una falta de seguridad y aumento de la desconfianza. No habla con nadie, con la persona con la que habla, con la persona con la que se relaciona son orcos, trasgos y considera que le quieren hacer daño, por lo cual lo considera enemigo, y aparte está en un ambiente inseguro, un ambiente hostil, en el que no hay nadie que le quiera proteger ni le quiera ayudar. Lo único que tiene es el anillo. Y este es otro de los factores. La dependencia hacia el anillo se volverá absoluta. Dependerá todo y absolutamente de él. Y su vida dependerá de él, tanto su vida como su felicidad, pues también necesitará del anillo para ser feliz. Por lo tanto, una de las preguntas es, ¿se considera que Gollum es feliz en este tiempo? Probablemente tenga emociones negativas como la tristeza, la apatía
o la culpa, ¿no? Por lo que pasó con su primo y en general con su familia, que lo echaron de allí. Pero por otro lado, durante este tiempo tendrá su bien más preciado, el tesoro. Por lo tanto, yo considero que sí será un poco feliz y que podrá disfrutar, pese a todas las consecuencias negativas, del único reforzador que tiene, que es el anillo. Durante este tiempo, Gollum creará un mecanismo de defensa un tanto extraño que nos llama toda la atención, y es hablar en tercera persona. Antes de esto hay que aclarar que en la película, en El Retorno del Rey, cuando hablan del flashback de Beagle, cómo mata a su primo, es importante que él ya habla en tercera persona. Pero esto es un error, porque en los libros no habla en tercera persona. Tolkien dice que solo hablará en tercera persona cuando se sienta completamente solo, y que hablará en tercera persona con tal de compensar esa soledad. Por lo tanto, Gollum crea otra personalidad, otro ser, que es el mismo, pero que habla de otra forma, y podremos distinguir entre Sméagol, esa personalidad un poco más simpática, un poco más humilde, que recuerda lejanamente a un hobbit, y a Gollum, que es una personalidad más maquiavélica, más negativa, y que solo quiere el anillo. Estas dos personalidades convivirán juntas, pero es importante destacarlo y hacernos la pregunta de ¿tiene Sméagol un trastorno de personalidad múltiple? No. ¿Por qué? Porque una persona que tiene un trastorno de personalidad múltiple no conoce a su otra personalidad y es ajeno a ella. Por poner un ejemplo, una persona que tuviera 3 trastornos estaría, por ejemplo, comprando tranquilamente en una tienda y de repente su personalidad cambiaría, pasaría a ser otra persona y mentalmente no recordaría nada de lo que sucede ahí. Y esta otra personalidad, por ejemplo, pues iría de viaje. Cuando volviese a su casa, volvería a la personalidad origen, la primera personalidad, y no se daría cuenta de lo que ha pasado durante este tiempo, tendría amnesia. Por lo tanto, ¿qué pasa con Gollum? Gollum habla consigo mismo, con su otra personalidad, y es consciente de que hay dos personas que hablan entre sí, mientras que una persona en la vida real que tuviese trastorno de personalidad múltiple no sabe que tiene otra personalidad. Tendría amnesia en todo el periodo de tiempo en el que él no es la personalidad activa, ¿no? Por lo tanto, Gollum no tiene eso. Pero entonces, ¿por qué habla en tercera persona? ¿Por qué habla consigo mismo como si tuviese dos personalidades? Simplemente lo que él hace es crear un mecanismo de defensa, una forma de gestionar toda la situación que le acontece, que es una soledad extrema, una falta de seguridad, y crear otra personalidad, otra persona con la que hablar, que no es más que su propio pensamiento. Pero aún así, él lo hace. Y es muy importante, ¿qué función tiene esto? ¿Por qué hace esto? Por un lado, para tener a alguien con quien hablar. Muy importante, si no tiene a nadie necesita con quien comunicarse. Por otro lado, porque no tiene cariño de nadie. El anillo, que es su amante, que es aquella persona a la que ama muchísimo, ese objeto que le vuelve obsesivo, no le comunica, no se comunica con él, no le hace nada. Por lo tanto, crea otra personalidad que le puede dar cariño, que le llama cariño mío, amigo mío, mi bien apreciado, no sé qué. Como hace Gollum consigo mismo en la película, se ve que a sí mismo se trata con cariño. Y aparte también tiene la función de trazar planes. Al tener otra personalidad puede discutir con esta personalidad qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo, y así va trazando planes. Por lo tanto, podemos llegar a la conclusión de que esa otra personalidad simplemente es una forma que tiene de comunicarse consigo mismo para poner en práctica esos pensamientos que le ocurren y hablar en voz alta, simplemente. Es como cuando nosotros ante un conflicto tenemos una opinión positiva o negativa y vamos hablando con nosotros mismos en nuestro pensamiento, vamos diciendo, pues yo creo que esto es así, pero igual esto no. Gollum lo único que hace es decirlo en voz alta. Habla en voz alta, en tercera persona y con dos personalidades distintas que van cambiando entre sí, una un poco más positiva y otra un poco más negativa. Y ya está, simplemente es un mecanismo normal. También es muy importante destacar que a la hora de hablar en tercera persona es como si hablase con un amigo imaginario, ¿no? Esto es negativo, hay gente que lo hace. Hablar en tercera persona como tal es muy difícil, que siempre se hable en tercera persona es muy raro, porque implica un poco de despersonalización, como que tú no te sientas que estás en tu propio cuerpo. Pero sí es verdad que mucha gente habla en voz alta, incluso habla como si estuviese un amigo imaginario, tanto de niño pequeño, que lo hace más habitual, como adolescentes e incluso adultos. ¿Es esto negativo? Mientras esto no tenga una funcionalidad negativa, no haga que la persona se sienta mal, está bien. Sí es verdad que hay gente que, por ejemplo, habla con una persona como si hablase en voz alta, y cuando habla en voz alta siente como que se siente más oprimido o se siente más juzgado por sí mismo. Entonces ahí sí tendría un carácter negativo. Pero en principio no tendría por qué serlo. Ya total, es absolutamente normal e incluso bueno, porque nos puede ayudar a trazar planes, ¿no? Como hace Gollum. Hablar en voz alta nos puede ayudar a poner nuestro pensamiento en orden. Volviendo a la historia, Gollum transcurre esos 400 años con sus continuas transformaciones, tanto de personalidad como física, y ya acostumbrado a vivir así, a vivir aislado, teniendo su tesoro siempre guardado y nada más, ¿no? Sin embargo, en un momento dado se encuentra con un hobbit,
Bilbo Bolsón, que está paseando por allí, por la gruta, huyendo de unos trancos y encuentra el anillo. Gollum no es consciente de que encuentra el anillo único, porque el anillo único él lo tiene guardado. Cuando Bilbo lo encuentra, se lo queda y continúa caminando por la gruta, y entonces es aquí cuando se encontrará con Gollum. ¿Qué le pasa a Gollum cuando ve a un hobbit? Ve a un hobbit, que él estaba acostumbrado a ser uno y a tratar con ellos, y se vuelve muy entusiasta y dice, madre mía, he encontrado un hobbit. Y corriendo, perdiendo esa malicia, ese maquiavelismo que luego le caracteriza, quiere jugar con él, quiere jugar al acertijo, porque él recuerda que él jugaba al acertijo con su primo y con su familia. Entonces se dedican a jugar al acertijo y por un momento se siente bien. ¿Qué pasa? Que Bilbo quiere huir de allí, entonces juegan al acertijo, pero al final en Gollum está viendo que él va a escapar y decide que se lo quiere comer. Ya se le ha pasado ese momento de nostalgia y decide comérselo. Cuando ve que está perdiendo con el acertijo, decide ya atacarle. Y Bilbo consigue huir, al final poniéndose el anillo y huyendo. ¿Qué le pasa a Gollum? Se da cuenta de que ha perdido el anillo, ve que el otro se ha vuelto invisible y ya confirma que ha perdido el anillo del todo. Por lo tanto, empieza a sentir la locura de querer perseguirle. ¿Pero qué le pasa? Como ha estado 400 años encerrado en una cueva, Gollum ha aumentado una serie de miedo hacia todo lo exterior. Teme al sol, a la luna, a los enanos, a los elfos, a los orcos, a los trasgos y a un sinfín de cosas que le dan miedo porque siente que todo esto le va a hacer daño. A lo único que no le tenía demasiado miedo era a los hobbits y le acaba de traicionar uno. Así que, antes de salir a por el anillo, tiene que pasar un tiempo en el que Gollum poco a poco vaya exponiéndose a las situaciones que le rodean, enfrentándose a esa agorafobia que ha sentido. ¿Qué es la agorafobia? La agorafobia es un trastorno por el cual la persona tiene miedo al espacio abierto y es lo que le pueda ocurrir allí. No es que le dé miedo el exterior, sino le da miedo las cosas que puedan ocurrir en el exterior porque lo ven como peligroso. Pues a Gollum le pasaba eso, siente que todo el alrededor le daba miedo. Entonces, durante mucho tiempo, poco a poco, tuvo que ir exponiéndose, enfrentándose a la realidad y dándose cuenta pues, de que el sol no le hacía daño, ni la luna tampoco, y de que teniendo cuidado nadie le podía hacer daño. Huye y aquí pasa un periodo de tiempo en el que se dedica a buscar el anillo por muchos sitios, lo encierran en Mordor, lo torturan, los elfos en los libros lo guardan, se encuentra con Gandalf, a quien le cuenta la historia, que esto en la película no se ve, y por eso Gandalf conoce toda la historia de Gollum, y al final se dedicará a ir dando vueltas por muchos sitios distintos, hasta que mucho más adelante se encuentra con Frodo. Al principio intenta quitarle el anillo, se pelea con ellos, pero al final lo consiguen vencer. Y aquí un momento clave, ¿vale? Frodo trata bien a Gollum y le deja ser su guía siempre y cuando no intente robar el anillo. Y él tiene que jurarlo por el anillo. Y él lo jura. ¿Por qué? Frodo ve en Gollum lo que él podría convertirse en el caso de que el anillo le dominase del todo y siente pena por él. Entonces lo trata con humildad, con cariño, algo que no hace ningún otro personaje, pues todos lo ven como un monstruo, como un enemigo. Y en cambio Frodo lo ve como como un personaje entrañable, porque ha sufrido mucho a causa del anillo, porque él sabe lo que es llevar el anillo, y sabe los pensamientos y el trauma que conlleva, ¿no? Porque el anillo intenta dominarte. Y Gollum ve en Frodo lo que él podría haber sido, un hobbit capaz de soportar el anillo, no sentirse mal consigo mismo, tener todavía amigos como es Sam, y tener una misión que es destruirlo. Entonces, pese a que lo quiera destruir y vaya a eliminar algo que es muy preciado para él, Gollum ve en Frodo una persona que le trata bien, y esto a él le choca, ¿no? Y decide llamarlo amo. ¿Qué pasa? Que al final trata a Frodo como trataba al anillo. Es una persona que lo domina, que hace que él se siente como un esclavo y a él le gusta ser sumiso ante Frodo, le gusta guiarle, le gusta llamarle amo, porque lo considera como un ser superior, porque al final ve a Frodo y al anillo como si fuesen uno, no ve a Frodo intentando robar el anillo, aún no. ¿Qué ocurrirá? Lo que le ocurrió con el anillo, cuando Gollum solo tiene un único reforzador, que es Frodo en este caso, durante el periodo de tiempo, es muy fácil que salga algo mal. Entonces Frodo le traiciona con lo de Faramir y Gollum considera que Frodo lo ha traicionado y que al final los hobbits, como el resto de seres, son malos, igual que Frodo. Lo único que quiere es quitarle el anillo, quitarle su tesoro. Entonces aquí trazará un plan maquiavélico por el cual intentará que ella, la araña, mate a ambos hobbits. Pero antes de eso es importante destacar que Gollum
hace que Sam y Frodo se lleven mal. Y al final parece que lo que quiere es repetir lo que él mismo hizo con su primo de edad, Gollum. Quiere hacer que Frodo mate, abandone o haga daño a Sam de alguna manera, y lo consigue. Al final Frodo se fía más de Gollum que de Sam, hasta que al final se da cuenta del error, pelean y abandona a Gollum. Y desde aquí pues, pasará todo lo que ocurre en Mordor y llegaremos a la parte final. Frodo sucumbirá al anillo y no querrá destruirlo a ojos de Sam, y Frodo decidirá irse. En cambio, Gollum entrará en escena y querrá quitarle el anillo, y lo conseguirá. Le arrancará un dedo y le arrancará el anillo. Y, presa de la felicidad, caerá al volcán. Según los libros, cae solo porque estaba bailando, y en la película se ve como Frodo y Gollum forcejean y al final Frodo es el que lo tira. Lo importante es que esta es la muerte de Gollum. Y es muy importante destacar que probablemente sea una muerte feliz para él. ¿Por qué? Porque cualquier otra opción hubiera sido peor. En el caso de que Frodo hubiera destruido el anillo, Gollum hubiera muerto de tristeza, pues hubiera perdido lo único que quería. Y en el caso de que Frodo se hubiera quedado el anillo o hubiera continuado su vida, Gollum hubiera perseguido a Frodo durante años hasta poder arrebatárselo o matarlo. Entonces al final, un final en el que él muere junto a su bien más preciado, que es el anillo, que al final sería como si él muriese con su pareja, con aquella persona que es la que más amaba, es un bonito final para Gollum, en cierto modo. Y ahora, ya que hemos terminado la parte de la historia, veremos más detalladamente todos los conflictos, todos los síntomas y trastornos que pueda tener Gollum y cómo lo trabajaríamos con él en terapia. Bien, ahora sí, nos vamos a centrar en todos los aspectos más psicológicos de Gollum como si fuese terapia. Hay que destacar que la primera parte siempre en terapia es la evaluación, analizar todas las situaciones que tiene Gollum en su vida diaria, todos los problemas y todas las cosas que le rodean, ¿no? Para así poder hacer una evaluación correcta y de cara a teniendo esa evaluación, poder hacer una intervención. Ya en la intervención, en Gollum habremos detectado una serie de problemas que iremos comentando poco a poco, y aparte de esos problemas, explicaremos un poco lo que haríamos en terapia para intervenir con él. Uno de los problemas más importantes que tiene y del que hemos hablado un poco menos es el delirio de persecución. ¿Qué es un delirio? Un delirio son pensamientos intrusivos, es decir, que vienen a nosotros y no nos lo podemos quitar de encima y nos cuesta mucho trabajo bloquearlos, y aparte que son muy continuados en el tiempo, es decir, se mantienen en el tiempo durante bastante, ¿no? Entonces, Gollum tiene un delirio llamado de persecución. ¿Qué quiero decir? Gollum siempre cree que hay gente que está alrededor suya que le quiere hacer daño, o que cualquier persona que conozca es una amenaza, o que siempre le están persiguiendo para robar el anillo. Él siempre está en alerta, con lo que eso conlleva, porque él siempre tiene un estado de estrés y de ansiedad continuo, lo que hace que siempre esté muy nervioso y desconfíe de todo el mundo. Este delirio se trabajaría en terapia haciendo ver a la persona que esos pensamientos que tiene son muy irreales, ¿no? Son muy exagerados, haciéndole ver que esos pensamientos no son del todo así, que habría que comprobarlos y hacer ciertos experimentos conductuales, que es como se llama, que es poner a prueba todos esos pensamientos para ver si son reales, si son certeros o si son exageraciones. Aparte de eso, habría que poner a la persona esos pensamientos. Si tú crees que todo el mundo es una amenaza, enfréntate a esa amenaza y ve a ver si es una amenaza o no. Por ejemplo, hablar con otros hobbies o hablar con otras personas que no le quieran hacer daño y comprobar que no todo el mundo quiere robarle el anillo. Otro de los problemas que tiene Gollum, que es uno de los problemas más importantes, es la comunicación. Y dentro de la comunicación tiene varios de ellos. Uno de ellos es que tiene un discurso muy extremo. Él no se censura, no controla sus emociones. Cuando se siente triste, se siente muy triste, lloriquea, grita. Cuando se siente enfadado, está muy enfadado. También se enfada, intenta atacar, golpea, usa la violencia. Y por ejemplo, cuando se siente feliz, es presa de la euforia y se enloquece, que es lo que le ocurre al final de la película, cuando se pone a bailar es cuando consigue el anillo en mitad de un volcán, ¿no? Porque Gollum no controla sus emociones ni tampoco la forma de explicarlo. Para trabajar esto habría que enseñarle que todas esas emociones que las tenemos todos hay que mostrarlas con más tranquilidad y no con tanta intensidad, porque puede resultar negativo. Y para ello se podría hacer videofeedback, que es grabar al paciente mientras está haciendo un discurso o está hablando, para que él vea cómo a veces a la forma de hablar es muy agresiva, cómo levanta la voz, cómo hace muchos gestos, y intentar corregirlo poco a poco. Otro problema de comunicación que tiene Gollum es a la hora de comunicarse con los demás. ¿Por qué? Porque Gollum habla en tercera persona y eso resulta muy desagradable, y a las demás personas lo ven como si estuviese, por lo mal dicho, loco, ¿no? Como si no fuese una persona normal. Entonces Gollum tendría que trabajar esa forma de comunicar con los demás, intentar evitar
hablar en tercera persona y entender que cuando habla en tercera persona lo que hace es mostrar sus pensamientos. También Gollum le ocurre mucho eso, él verbaliza su pensamiento siempre, habla siempre de lo que está pensando. De hecho, delante de Sam comenta que lo quiere matar y Sam se da cuenta de que Gollum es una amenaza. Entonces Gollum tendría que acostumbrarse a pensar en su cabeza y no a pensar en voz alta y hablar entre sí. De hecho, en la película ocurre cuando Gollum ya confía más en Frodo, se enfrenta un poco a esas dos personalidades que tiene y una la desvía y dice que ya no la quiere, que ya solo quiere ser más Sméagol. Pero ¿qué pasa? En cuanto Frodo le traiciona, vuelve a lo otro. Pero aquí nos deja caer en claro una situación muy importante, y es que si Gollum encontrase gente con la que confiar, como Frodo, esa doble personalidad que tiene o esa forma de hablar de comunicación que tiene, se dejaría de existir, porque ya no le resultaría útil, ya tendría otra persona con la que sentirse bien, que le da cariño, y ya no haría falta esa otra personalidad que utiliza para poder hablar. Y esa forma de hablar en tercera persona se vería mucho, mucho mejor. Y también otro problema que tiene de comunicación es que juzga con mucha facilidad. Juzga a Frodo cuando cree que le ha traicionado, cuando en verdad Frodo no sabía que Faramir y su grupo le iban a hacer daño, le iban a encerrar, ni nada de eso. Entonces, si Gollum trabajase mejor lo de comunicarse con los demás, ver si había algún problema, que intentar que el otro dé su opinión, pues estaría bastante mejor. Otro problema que tiene Gollum son una serie de sentimientos que lo arrastran y lo conllevan a tener un estado de desánimo en general. Estos sentimientos son tristeza, apatía y también culpabilidad. La tristeza se muestra porque una persona triste no está muy feliz, o al menos cuando lo vemos siempre está como muy apagado. Apatía porque nunca tiene ganas de hacer nada a no ser que sea por el anillo. Y también culpabilidad por lo de su primo. Estas tres emociones se tendrían que trabajar individualmente. La tristeza y la apatía se podría trabajar realizando lo que se llama en terapia activación conductual, que es poco a poco enseñarle otra herramienta que tenga y otras actividades que le puedan resultar beneficiosas. Aparte del anillo. Por ejemplo, a Gollum le gusta mucho pescar, de hecho se alimenta con eso. Si él viese la pesca como un hobby, como algo, una afición que puede realizar poco a poco y que le resulte también agradable, pues ya no dependería tanto del anillo, aunque sí dependería, pero no demasiado. Y esa tristeza y esa apatía se podría compensar. Por supuesto, no haría falta solo pescar, tendría que hacer muchas otras cosas. El hecho de hablar con otra gente que no fuese él mismo también sería algo muy beneficioso para él. Y por otro lado, la culpabilidad, el asesinato de su primo, también sería importante trabajarlo, verbalizarlo y darse cuenta de que eso estuvo muy mal y de que no se puede justificar ante ese hecho, sino que tiene que aceptarlo y pedir perdón. Cuando hablamos de pedir perdón en terapia, no tiene por qué ser necesariamente pedir perdón a alguien, sino solo el mero hecho de aceptar que lo has hecho mal y pedir perdón, aunque no se lo pida a nadie, sino tú mismo, a ti mismo, por el hecho que ocurrió, ya puede resultar muy beneficioso en terapia y puede hacer que esa culpabilidad se vea pues más diluida y que ya no te afecte tanto, porque sabes que lo has hecho mal y que tienes que actuar en consecuencia. Otro de los problemas que tendría Gollum es, y uno de los más importantes, la relación con el anillo. Su relación con el anillo es muy disfuncional, no le da aspectos positivos, casi todos son negativos porque genera mucha dependencia hacia él, lo necesita o si no lo tiene, pues su vida ya no tiene sentido, etc. Entonces, la relación con el anillo es mala y él tiene que saberla, es muy negativa, le afecta en distintas ocasiones y lo ha alejado de muchos de los factores protectores que hemos comentado antes. Tener el anillo no le da seguridad, no le da personas con las que hablar, no le da actividades buenas que pueda hacer. Todo es negativo con el anillo, exceptuando que él se siente muy feliz cuando lo tiene. Una vez él viese esa relación y la comprendiese, aquí entra una parte muy importante. No podemos decirle a Gollum, deja el anillo, porque yo veo, el terapeuta ve que está mal. No, hay que aceptar la voluntad del paciente y Gollum tendría que elegir si quiere seguir con el anillo o no una vez comprobase que el anillo le hace daño, en cierto modo. Si él decidiese alejarse del anillo, estaría muy bien y entonces tendríamos que trabajar, crear unos lazos de unión con otra persona, realizar una serie de actividades y hacer que su vida se ocupase con otros aspectos que fuesen diferentes al anillo. Si considerase que no, que quiere mantener el anillo, habría que hacer lo mismo, pero aún sabiendo pues, que el anillo está ahí. Pero también tendría que comunicarse con otra gente e intentar reforzar o tener otro aspecto positivo aparte del anillo en su vida. Y esto es muy importante. Y finalmente este sería un poco el análisis que hemos hecho de Gollum en todos los aspectos, en todos los grandes problemas que se han observado en la evaluación. Aunque la intervención pues, sería más lenta y tardaría mucho tiempo. También destacar que Gollum es un personaje de ficción y esto que hacemos pues un poco exagerado, ¿no? Pero sí es verdad que muchos de los síntomas que tiene sí se pueden observar en otra persona de forma normal. Y finalmente poner como contrapuesta a Gollum Bilbo.
Bilbo Bolsón es otro hobbit que tiene el anillo durante bastante tiempo y también siente cierta dependencia hacia él. Pero ¿cuál es la diferencia entre Bilbo y Gollum? Que Bilbo mantiene los factores protectores que comentamos al principio y Gollum los pierde. Bilbo mantiene su seguridad en su casa, mantiene la comunicación con el resto de personas y realiza muchas actividades que le resultan agradables, como por ejemplo escribir su novela, aparte del anillo, mientras que Gollum se entrega al anillo total y absolutamente, y eso hace que abandone todo lo demás. Entonces, aquí quiero destacar que los factores protectores que nos rodean son muy beneficiosos y deshacerse de ellos es muy negativo porque al final nos afectará mucho más el síntoma que padecemos. Por lo tanto, Bilbo y Gollum son dos caras de lo que podría haber ocurrido, que es encontrarse con el anillo, que en la vida real sería tener pues, una relación más complicada o un evento traumático o lo que sea. Si mantenemos los factores protectores, nuestra salud mental será mejor. Y finalmente, para concluir con Gollum, yo considero que la vida de Gollum, aunque fuese un poco triste y es lo que no encuentra en toda la película como un ser muy atormentado, sí tuvo que tener momentos felices, tanto durante los 400 años en los que tuvo el anillo y en el que era el dueño de su tesoro absoluto, ahí tuvo que sentirse bien porque tenía su único reforzador, que el anillo lo mantenía, y por otro lado, al final de su vida, antes de su muerte, también fue feliz, aunque fue muy pequeño el tiempo, también tuvo esa cierta felicidad antes de morir. Entonces, en general, con sus luces y sombras, Gollum no tuvo una vida tan atormentada como no puede parecer, sino que en ciertos momentos fue feliz. Y nada, ya para terminar el vídeo, espero que os haya gustado. Y si os gusta y queréis comentar, hacer algún comentario acerca del análisis de Gollum, de su historia o de los distintos aspectos psicológicos que hemos visto, o queréis recomendar algún otro personaje que os gustaría que realizásemos, en otro vídeo, o lo que sea, podéis hacerlo. Y si os ha gustado mucho, pues podéis darle a me gusta, suscribiros y cualquier cosa que queráis, aquí estoy. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.